Finalizó el primer partido de la selección mexicana en el torneo internacional, ya con la inauguración que tanto esperaba la afición mexicana en contra de los sudafricanos. Y bueno, vamos a desmenuzar un poco de lo que fue el partido del día de hoy. ¿Qué te pareció, Ale? Primera victoria de México, importante ganar efectivamente, pero deja un sabor como que no se logró una selección contundente. Yo creo, Pedrito, que tenía mucho tiempo que no iba a un partido de la selección mexicana, porque de verdad el ambiente que vi esta tarde fue algo que me pareció lamentable. Creo que fue condescendiente de la mala actuación de los dirigidos por Javier Aguirre, de un equipo sudafricano que no propuso, que salió a no ser goleado, que después de haber recibido el primer gol, en lugar de volcarse al frente, de buscar un posible empate, no lo hizo. Un equipo de Hugo Broz que salió a morirse de nada, que después le expulsan a 2 jugadores. El Tala Rangel fue probado, si bien no se me olvida, en una ocasión. La verdad es que fue un partido triste. Obviamente destacar la victoria mexicana, que con este triunfo pues prácticamente asegura su boleto a la siguiente ronda, a menos de que pase una catástrofe el 18 de junio contra Corea del Sur o el 24 contra República Checa. Pero de todas formas, mucho que mejorar del equipo de Aguirre. Careció de intensidad, careció de personalidad. Cuando tenían 2 jugadores de más sobre el campo, no atacan. Seguía el Vasco con línea de 5. A mí en lo personal no me gustó lo que vi esta tarde, Pedro. Claro, igual errores infantiles, recordar la expulsión de César Montes en los últimos minutos del partido, ya con el encuentro ganado, prácticamente una tontería lo que hace César Montes en esta recta final del partido, porque no solamente deja al equipo con uno menos, se pierde el partido contra Corea del Sur, que es muchísimo más futbolísticamente que Sudáfrica. El día de hoy Sudáfrica, hay que decirlo con la verdad, no trae nada este equipo, esta selección para competir en un torneo internacional de esta magnitud. Ya lo avisaba un poco la previa, ¿no? Perder contra Jamaica, la selección C de Jamaica y en Pachuca en un partido de preparación. Bueno, no perder, sino empatar 1-1. Que en los últimos minutos nunca le ganó un equipo de CONCACAF en sus partidos de preparación, y el día de hoy lo vimos reflejado, ¿no? Un equipo de Sudáfrica que, como bien comentas, un disparo al arco. De hecho, el técnico de Sudáfrica salía en conferencia de prensa, estuvimos ahí en la conferencia de prensa con ambos estrategas, y lo vi un poco fuera de lugar los comentarios que sacaba Broz acerca de la selección mexicana, porque comentaba que México tuvo por varios momentos la posesión del balón, pero había situaciones o lapsos donde México no sabía qué hacer con el balón. Esto en palabras del técnico de Sudáfrica, una situación que también se le cuestiona a Javier Aguirre durante su tiempo de conferencia, y evidentemente no se mostraba contento Javier, ¿no? Decía, pues ellos tiraron una vez al arco, no sé de qué habla, no sé por qué dice que la selección mexicana no tenía idea cuando tomaba el balón. Y bueno, se suma puntos importantes, como bien comentas, contra Corea del Sur, pero ¿cómo analizar a Corea? Siguiente rival de la selección mexicana, momento de pensar ya en un rival de mayor jerarquía futbolística. Digo, antes de pasar con los coreanos, Pedro, los lados que sí brillaron esta tarde, Julián Quiñones, que está en su prime, que demuestra nuevamente que es el mejor jugador mexicano que tenemos en la actualidad, y el gol de Raúl Jiménez, que después de 3 Copas del Mundo por fin se quita ese peso de encima y por fin se le da a marcar en un mundial. Sobre Corea, seguramente va a ser un rival que va a meterle mucho más presión a México. Claro. Tiene mucho más talento por las bandas, tiene jugadores de calidad europea que juegan en las ligas top del mundo. Vamos a ver cómo le va al rato en su debut contra la República Checa, en un partido que tiene más o menos las mismas características que este. Es un ganar o morir. Prácticamente también el equipo que gane al rato en Guadalajara, pues prácticamente estaría asegurando, por no decirlo, su pase a la siguiente ronda, y el que pierda también prácticamente estaría complicándose la vida en este grupo A, que inicia como lo esperábamos, que era con una victoria del conjunto de México. Claro, no todo es malo para la selección mexicana, también hay puntos buenos para destacar. El debut de Gilberto Mora, cuando entra Gilberto Mora, futbolista de 17 años, se convierte prácticamente en uno de los futbolistas más jóvenes en debutar en una
en un torneo internacional como este. Cuando entra Gilberto, la afición mexicana que estaba acá en el Estadio Ciudad de México explota, aplaude. Igual destacar el debut de la Hormiga González. Se le cuestionaba este tema justamente a Javier Aguirre sobre qué sensaciones le dejaba el haber debutado a un jugador como Gilberto Mora, pero Javier Aguirre nos recordaba que él debutó a Javier Hernández, el Chicharito, que él debutó a Rafa Márquez, que él debutó a Giovanni Dos Santos. Entonces ya traía historial Javier Aguirre de los debuts con jóvenes en selección mayor. Pero déjame decirte, Pedro, y perdona que te interrumpa, claro. No debutó a Santiago Jiménez. No sabemos debutó. El contexto de la Copa del Mundo de 2022, cuando el Tata Martino lo deja fuera, cuando era una promesa del fútbol mexicano, cuando estaba haciendo las cosas bien. Y hoy el mensaje del Vasco es claro. Armando González es el segundo delantero después de Raúl Jiménez. Obviamente vamos a borrar del mapa a Guillermo Martínez, pero lo que me preocupa es lo que pasó con Santiago Jiménez, que ni a calentar salió. Sabemos que no atraviesa su mejor momento con el Milan, que viene de una operación, pero al menos yo en mis cartas lo tenía como segundo delantero, claro, o como posible recambio esta tarde, Pedro. Sí, esto lo veíamos no solamente hoy, sino a lo largo de la semana. Santiago Jiménez, un futbolista que yo recuerdo el sábado que estuvimos allá en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento. Le falta mucho trabajo, le falta trabajo a Santiago Jiménez. Antonio Amor, al finalizar la práctica, se lo llevaba al otro lado de la cancha a practicar los perfiles, a practicar el recibir de espaldas, girar. Entonces, me parece a mí que el cuerpo técnico de Javier Aguirre no le tiene todavía esa confianza a Santiago Jiménez para ser el segundo delantero en este torneo internacional, que nosotros decíamos que después de lo que sucedió en Qatar 2022, Santiago iba a ser quizás no el titular, pero sí el segundo después de Raúl Jiménez, y el día de hoy nos demuestra Javier Aguirre que no es así, al menos en esta primera etapa del torneo internacional de la fase de grupos. Oye, Pedro, para mí me gustaría preguntarte, ¿crees que entonces fue justificado el llamado de Santi para esta Copa del Mundo? Porque igual pasó en Qatar 2022 cuando Raúl Jiménez no se encontraba al 100%, era evidente que no tenía el nivel para competir y al final él no se quiere bajar y juega 25 minutos en toda la Copa del Mundo y ahí es cuando de repente cae de la gracia de muchos, ¿no? ¿Por qué no levantar la mano y aceptar que no tienes el nivel? ¿Crees que esto se debió a justamente lo que platicábamos, que la Copa del Mundo pasada lo bajaron injustamente? Sí, definitivamente. A Santiago Jiménez le está pasando en este torneo lo que le pasó a Raúl en el torneo pasado. Fue más el tema mediático que impulsó a tomar esa decisión de llevarlo para concentrar, para formar parte de la selección mexicana en este torneo internacional, que lo que demuestra futbolísticamente, porque futbolísticamente hay que decirlo, Guillermo Martínez tiene más minutos de juego, viene con mejor ritmo de fútbol, por lo que hizo a pesar de no haber jugado la liguilla, y Santiago Jiménez por la lesión, evidentemente que lo terminó alejando un poco de las canchas durante un tiempo. Eso le termina pesando al futbolista porque no llega en ritmo, no llega en su mejor momento, y en un torneo como este, yo siempre le he dicho, el fútbol es de momentos y para un torneo como este es importantísimo el momento, no lo que hiciste el año pasado, porque Santiago Jiménez en años pasados, cara a este torneo en 2026, hizo muy buenos torneos con el Feyenoord, por eso llegó al Milan, pero cuando llega el momento de este torneo, Santiago Jiménez no está en ritmo, no está jugando, no está compitiendo, y lo decía en conferencias de prensa antes de iniciar este campeonato, he quedado a deber con el Milan. Y con la selección también. O sea, porque cuando ha jugado, cuando le han dado la oportunidad, no ha marcado goles, Pedrito. De acuerdo. En fin, mañana Estados Unidos contra Paraguay, el debut de uno de los anfitriones. Sí. Y obviamente, pues, recordarles que no se olviden de seguir toda la cobertura que estamos haciendo de Por 13, un servidor y Pedro Alemán. Claro que sí, ya nada más para cerrar, platicarles un poco acerca de lo que vivimos en conferencias de prensa con Javier Aguirre. Se le cuestionaba a Javier acerca de que si es una obsesión el quedar como primeros de fase de grupos, se termina consiguiendo ya este primer objetivo de los primeros 3 puntos en el campeonato, pero Javier cauteloso decía no es una obsesión, todos estamos en la sintonía de que es uno de los objetivos, pero vamos partido a partido. Además, se le cuestionó acerca de quién va a ser
el futbolista que supla a Edson Álvarez en el partido ante Corea, a César Montes, ante el partido ante Corea, debido a la expulsión que tuvo en los últimos minutos, y lo decía claro, Edson Álvarez será el defensor central de la selección mexicana en el partido que se jugará en la cancha del Estadio Guadalajara, y Eric Lira volverá a esa posición de mediocampista, de líbero, para jugar adelante de los centrales, y parece que Lira es quien terminaría este partido jugando los 90 minutos para tener a Edson Álvarez en la defensa central junto a Johan Vázquez. Es que a Lira no lo puedes mover por más que Edson sea tu capitán, Pedrito. No, otro que tampoco llega al 100%. Lira, de lo más destacado el día de hoy, un jugador que no hace mucho ruido, pero cómo te trabaja, un jugador práctico, un jugador confiable. Incluso me atrevería a decir que más que Álvaro Fidalgo, Álvaro Fidalgo, muchos habló de que tenía que estar en esta lista, de que tenía que estar en este campeonato internacional, pero en mi opinión personal, siento que Álvaro Fidalgo el día de hoy no demostró el por qué la afición mexicana lo respaldaba para estar en esta lista final de Javier. En mi opinión también se desaparece, y como dices, Eric Lira, el crack de la selección, lo ves por todos lados, es un todoterreno. De hecho, de su recuperación es cuando viene el gol de Quiñones. Entiendo que después lo sustituyen porque tenía Edson Álvarez que sumar minutos, pero si ahorita hay hombres que no se deben de mover del 11 inicial, además de Johan Vázquez y Julián Quiñones, que hoy lo demuestra, está por supuesto Eric Lira. Los demás no son indispensables, Pedro. De acuerdo, bueno, pues lamentablemente no les podemos acá mostrar las declaraciones de Javier Aguirre por temas de derechos, de restricciones del comité organizador, pero bueno, eso fue lo que nos platicaba el Vasco Aguirre. Ale, estuviste en zona mixta, platícanos un poco sobre con quién platicaste, qué te dijeron. Una zona mixta, ahora sí que bastante caótica, donde, es la primera zona mixta que tenemos en el torneo. Cuando llegamos ya había hablado Israel Reyes, ya estaba la última parte de Eric Lira, en lo que apenas estábamos encontrando dónde era el túnel. Con el único que sí pudimos platicar, que sí amablemente se frenó, fue con Guillermo Ochoa, que históricamente está disputando su 6º mundial, que hoy no tuvo minutos, y bueno, brevemente lo que comentó es que se siente mucho más cómodo jugando que viendo los partidos desde la banca, y que no hubo plática previa con Javier Aguirre en donde hayan tocado el tema sobre su suplencia, Pedro. Vaya tema. Bueno, pues algo que agregar, Ale, o ya nos despedimos. Invitarlos obviamente a que sigan todas nuestras diferentes plataformas digitales de Deport13.com para que no se pierdan pues todos los detalles y los contenidos que vamos compartiendo con ustedes a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Platicamos con diferentes reporteros acá en el Media Center, con influencers que nos vamos encontrando, un poco el ambiente de la afición mexicana en los perímetros aledaños aquí al Estadio Ciudad de México, porque es de donde nos dejan sacar el contenido. Pero bueno, invitarlos también a que nos sigan en todas nuestras diferentes plataformas digitales. Alejandro Orellana y Pedro Alemán desde las instalaciones del Estadio Ciudad de México.